Marketing Online, episodio 838. Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos un día más, una jornada más, un jueves más a Marketing Online, el programa, el podcast en el que hablamos de todos esos conceptos, técnicas, estrategias y noticias del marketing digital, del marketing en internet, del marketing 2.0, del inbound marketing, del marketing de redes, del marketing de da igual, llamadle como queráis. Esto es Marketing Online. Hoy jueves 27 de julio del 2017, programa 838, que vamos a dedicar a todos los que se preguntan quién demonios recoge todos los birretes que se lanzan al aire en las graduaciones de las películas. Cuando hay el momento que todo el mundo felizmente dice ¡ya estamos graduados! ¡Nos vamos de verano! Y todos tiran el sombrerete ese, el birrete. Yo siempre me preguntaba, ¿y ahora esto quién lo recoge? ¿Y ya no van a tener el suyo? ¿Y van a tener uno de recuerdo? Bueno, pues todas estas preguntas tan profundas son las que me hacía yo cuando aparecía esta típica escena. También me pasaba mucho en las escenas esas en las que alguien gana mucho dinero y de repente pues se ve en la habitación lanzando billetes al aire diciendo ¡mira, me he forrado! Típico que se va a Las Vegas y le toca algo en un casino o lo que sea, o ha montado un negocio y empieza a tirar todos los billetes y yo siempre pensaba le va a quedar alguno por ahí que se va a perder. O sea, primero quién lo recoge, después que seguro que queda uno, yo qué sé, detrás de la mesilla de noche o algo y digo, ¡qué tontería! Tirar todos los billetes al aire y ahora ya verás. En fin, pues nada, estos son mis pensamientos profundos cuando veo películas. O sea, bueno, y esto ya de chiquito, ¿eh? Bueno, pues si a alguien le pasaba, pues desde aquí un abrazo, no sois los únicos, no sois tan raros, sino que hay más personas que se preguntan estas cuestiones trascendentales de vital necesidad. En fin, señores, hoy un programa muy interesante. ¿Por qué? Porque volvemos a la normalidad y al ser un jueves ya sabéis lo que toca ciclo. ¿Y qué ciclo estamos haciendo estos días? Usabilidad, o sea que vamos a hablar de ello. Pero antes, como siempre, ya lo sabéis, boluda.com, cursos de marketing online, desarrollo web y todo lo que necesitáis para vuestro negocio online. Simplemente os voy a decir que esta mañana tenemos el curso de diseño flipado de Alex, que vamos a ver las páginas de el proyecto o de nosotros o de quién es o de sobre nosotros, lo que queráis llamarle, y luego contacto. O sea que échale un vistazo que está estupendo. Y por otra parte, tenemos esta tarde el curso de vídeo y concretamente vamos a hacer cómo enfocar entrevistas. Imaginémonos que tenéis que hacer Bueno, de hecho, os va a sonar bastante el vídeo que vamos a utilizar hoy para la clase. ¿Por qué? Porque es ni más ni menos que propiamente el Late Show. El Late Show que tenéis, por cierto, a las 22:22. Bueno, pues Julio de la Iglesia vino hasta el Late Show y, entre otras cosas, nos va a mostrar tema de entrevistas, cómo enfocarlas, el invitado, el presentador o el entrevistador, etcétera, etcétera. Va a estar muy bien, ya lo veréis. Muy bien, muy bien. En fin, venga, ahora sí, vamos a enfocar nuestro ciclo de usabilidad. Recordemos que hemos hablado de las mejores prácticas de usabilidad, de la home, de quiénes somos, de contenido, de enlaces, de imágenes y ahora nos vamos a, atención, la accesibilidad. ¡Guau! Toma ya, ¿de qué va esta palabra de 6 sílabas, ni más ni menos? Bueno, pues la accesibilidad hace referencia a tener que adaptar el diseño, la usabilidad de nuestra página web para todas aquellas personas que puedan tener cierta discapacidad, ya sea esta total o parcial. En principio, cuando hablamos de esto, lo primero que nos viene en mente es la discapacidad visual, personas ciegas o con dificultad para la lectura. Bien, es cierto, pero no es la única, vamos a ver bastantes más, ¿eh? Pero vamos a empezar por aquí, precisamente. A ver, ¿qué pasa cuando una persona es invidente, es ciega o tiene un alto grado de discapacidad visual y no puede leer la página web? Bien, pues tiene un lector. Tiene un software o tiene un dispositivo que se lo lee. Entonces les va leyendo la página web como si fuera un audiolibro, para entenderos. Bien, esto está muy bien. Lo que pasa es que no es escaneable. Es decir, por vuestra parte, en cuanto al texto, no tenéis que hacer nada, no tenéis que prepararlo para que ese lector lo pueda escribir, pero que sí, lo que podéis hacer es ayudar. ¿Por qué? Porque, como digo, ¿os acordáis de la escanabilidad que hablábamos el otro día? Fue la de contenido en la cuarta entrega del ciclo. Decíamos, nosotros cuando llegamos no leemos las páginas web, sino que las escaneamos. Pasamos rápidamente con los ojos, echamos un vistazo a lo que son, por ejemplo, los títulos, esto, lo otro, no sé qué, los párrafos, los inicios de párrafo y vamos directamente a lo que nos interesa. Bien, pues estas personas esto no lo pueden hacer. Tienen que escuchar todo el texto, a no ser que nosotros usemos los headings. Los headings ya los hablamos precisamente en el cuarto episodio, o sea que volved a ese episodio y miradlo, porque lo que hacen es marcar dónde están los títulos y subtítulos, o sea, el típico
gráfico H1, H2, H3. H1 sería para el nivel más alto, H2 para las subdivisiones, etc. Así, de esta forma, sí que pueden escanear, ir saltando de H1 en H1, de H2 en H2, les lee el título y entonces pueden ir directamente donde les haga falta. Esto está muy bien porque si es un pedazo de texto sin todo esto, claro, es que tienen que imaginar que tuvierais que leer todo el texto para llegar a la parte que os interesa. O sea, os volveríais locos, se necesita un montón de paciencia. Pues si podemos hacer esto, mucho mejor. Esto ya os digo, en cuanto a texto. Luego, en cuanto a imágenes. Bien, para empezar, la condición sine qua non, o sea, esto es esencial, es el tema, y lo hemos dicho aquí en alguna ocasión, del atributo alt de las imágenes. Esto lo tenéis en WordPress, lo tenéis como atributo alt de alternativo dentro del código HTML, sea como sea, colocadlo. Mucha gente lo sabe, pero luego no lo ponen. O, ojo, lo ponen, pero de una forma un poco inútil, es decir, debe ser en un contexto y debe tener utilidad. Es decir, no vale, por ejemplo, poner captura de la página web. Entonces dices, bueno, ya está, y he puesto un alt, el alt es captura de la página web. No tiene ningún sentido. Debería ser algo estilo, por ejemplo, imaginémonos que hemos hecho una captura de un software, ¿no? Y imaginémonos que hay la evolución de las ventas. Ahí el alt no debería ser evolución de las ventas, porque claro, una persona con discapacidad visual esto lo va a leer el dispositivo y va a llegar a la imagen y el dispositivo le va a decir, aquí hay un gráfico de evolución de las ventas. Claro, está muy bien, pero claro, no estoy viendo ese gráfico. Entonces debería ser en contexto, por ejemplo, algo como las ventas han aumentado un 50% desde los últimos 3 años. Por ejemplo, no sé, cualquier cosa. Pero debe haber ahí una descripción. Tenéis que imaginaros que no estáis viendo ese gráfico. ¿Qué querríais, en el caso que no pudierais verlo, que estuviera ahí? Imaginémonos que estáis haciendo, yo qué sé, una llamada telefónica y la otra persona os está leyendo algo y de repente llega a ese gráfico. ¿Qué os gustaría que os contara? Bueno, pues esto es lo mismo. O una ilustración de un cuento os está contando, llega un gráfico, entonces ahí no diría, aquí hay un dibujo. No, diría, bueno, pues aquí hay un dibujo del protagonista que está cruzando la calle, no sé qué, no sé cuántos, hace viento, este tipo de cosas, porque si no, no sirve de nada. Muy bien, venga, hablando de imágenes, vamos a hablar de algo que ya no se lleva tanto, pero que aún existe y que en algunas páginas pues, se utiliza, que es el tema de los mapas de imagen. Los mapas de imagen es una imagen que tiene varios enlaces dentro de esa imagen, pero atención que tú vas moviéndote con el cursor, con el mouse por encima, y entonces depende de dónde llegas, entonces haces clic y vas a un sitio o vas a otro. El típico mapa de imagen es un mapa. Un mapa, por ejemplo, típico, yo sé, de las páginas web de alquiler de pisos que te aparecen ahí las comunidades autónomas, haces clic en el mapa, entonces tienes que seleccionar, yo sé, pues las provincias, este tipo de cosas. Bueno, pues esto sería un mapa de imagen. Pues ahí especialmente, sobre todo, debe haber en cada uno de esos segmentos un alt y, ojo, a ser posible que nos cuente dónde va a ir esa persona de hacer el clic. Si alguien selecciona, yo qué sé, pues Madrid, pues que ahí ponga Alt, Madrid, y esto te va a dirigir a los pisos que están disponibles para alquiler en Madrid. Esto es esencial, porque es que si no la persona va a ciegas, o sea, es que realmente no sabe dónde hacer clic, etc. Si no, pues siempre lo que podéis colocar es debajo del mapa un desplegable en el cual vosotros seleccionéis de forma típica y tradicional a través de texto esos enlaces o ese destino que quieres ver. Muy bien, precisamente hablando del fantástico mundo del texto. El tema de las fuentes, está claro que si una persona pues, no puede leer, por muy grande o pequeña que sea la letra, no la va a poder leer. Pero entonces tenemos gente que tiene discapacidad visual, pero que puede leer. Lo que pasa es que necesita una fuente generosa, una fuente grande. Bien, es cierto que estas personas, desde el propio teclado, lo que pueden hacer es cambiar el tamaño de la letra. O más bien hacer un zoom. En Mac, por ejemplo, lo haces con comando más, comando menos. En PC supongo que debe ser con el control más, control menos, no sé seguro, pero el caso es que hace un zoom del navegador. Por cierto, luego no os lo dejéis activado, que vais locos, ¿no? Porque la usabilidad no es tan buena cuando haces un zoom en muchas páginas. Bueno, pues para mejorar esto, yo lo que os recomiendo es usar tamaños relativos en el CSS de vuestras letras en vuestras páginas web. Esto yo lo había visto en muchas ocasiones, mirando porque lo hago mucho, miro el CSS de los themes que me gustan y tal, y veía que, por ejemplo, decía font size y había el tamaño de la letra y decía 12 o 14. Y después había un equivalente en rem, que ponía rem. Rem es un tamaño relativo. Relativo quiere decir que en función de una fuente que tú marcas, pues la hace un poco más grande, un poco más baja. Por ejemplo, decía pues 1,6. 1,6 es un 60% más grande que la fuente por defecto. Y yo pensaba,
¿Esto por qué lo hacen así exactamente? Bueno, lo hacían así precisamente por temas de accesibilidad. Genesis ya, por ejemplo, si utilizáis algún theme de Genesis, o bueno, Genesis como tal y los child theme, al menos los oficiales de Genesis, ya lo tienen. Entonces, está muy bien, es muy interesante hacerlo así, porque primero lo hacen de forma absoluta y a continuación de forma relativa. Y como el CSS manda por encima el tema relativo, pues ya quedaba bien. Bueno, es un tema que si sois desarrolladores de themes, pues yo os recomiendo hacerlo, porque siempre es mejor para estas personas que no pueden ver y necesitan un tamaño generoso de letra. Y sobre todo, haced la prueba, haced ese aumento, subid a 18 o a 20, por ejemplo, de fuente, a ver si vuestra web aún es usable o no, o se desmonta todo, porque así es como la van a ver esas personas cuando tengan que hacer ese aumento. Muy bien, con esto zanjaríamos el tema, quizás me he olvidado de algo, pero en principio esto es lo más importante en cuanto a esta discapacidad visual. Nos vamos ahora a la discapacidad auditiva. Esta es menos problemática, por decirlo de alguna forma, comparada al menos con la visual, porque en la mayoría de ocasiones no hace falta, en la mayoría, digo, hay algunas que sí, pues es un tema accesorio, es un tema, pues poner una música. Realmente, de hecho, es incluso malo poner una música que empiece y que se abra cuando abres una página web. Alguna música de fondo, un anuncio, todo este tipo de cosas, en principio, sobra. Pero claro, ¿qué pasa? Que cada vez hay más temas multimedia. Cada vez vemos más vídeos, más audio, etcétera, ¿no? Cuando digo audio me refiero, por ejemplo, a podcast. Evidentemente, ya os digo, poner una música de fondo en una página web, evitadlo a toda costa. O sea, no, a la gente no le gusta nada. Entonces, solución para estos temas. Bueno, si es vídeo o audio va a cambiar un poco. Si es un podcast, por ejemplo, es decir, que es todo audio, claro, las personas no van a poder escucharlo. Entonces, ¿qué es lo que iría muy bien incluso para vosotros para temas de SEO? Evidentemente, la transcripción del podcast. Es algo que yo estoy valorando mucho, de verdad, para la siguiente temporada. Por una parte tenemos la posibilidad de hacerlo de una forma más o menos automática con ciertos softwares, como por ejemplo Dragon, y por otra parte tenemos la posibilidad de pagar a alguien para que lo haga. Simplemente pues se paga a alguien, lo transcribe, y luego hay algunos plugins que te permiten tenerlo como escondido, en una especie de, ¿cómo lo diríamos? Con una especie de acordeón, porque es que si no va a ocupar mucho. Imaginaros que se tuviera que transcribir todo lo que digo yo, madre mía, en 20 y pico minutos, sería muy de locos. Bueno, pues hay la posibilidad esa, entonces, claro, para que no ocupe tanto, se pone una especie de acordeón, le das al botoncito de transcribir y entonces se despliega todo el texto. En la versión de vídeo, evidentemente, hablamos de los subtítulos, no es una transcripción, sino que son unos subtítulos. Hay algunos de automáticos, en algunos casos, como en YouTube, que ya pilla unos, pero también vosotros podéis subir vuestros subtítulos oficiales con un archivo de texto, SRT, y ahí le marcáis los minutos, segundos y lo podéis subir. Claro, esto es doblemente bueno, triplemente bueno, por una parte por esas personas que no pueden escuchar, que van a poder leerlo, por otra parte por temas de SEO, porque te va a posicionar. De hecho, por temas de long tail, los podcasts que más me posicionan son los de los lunes, porque copio y pego las respuestas, las preguntas de los usuarios. Y eso, claro, hace que cuando alguien busque una de esas preguntas, pues llega ahí. Entonces escucha el podcast, me descubre, etcétera. O sea que muy bien. Y en tercer caso también, ojo, para esas personas que sí que pueden escuchar, pero que no es el idioma nativo de ellos. Por ejemplo, alguien que dice, sí, yo escucho, yo sé, un podcast en inglés, me entero más o menos, pero a veces no entiendo lo que han dicho. Bueno, pues perfecto, porque pueden ir a la transcripción. A mí me ha pasado puntualmente que a veces dicen algo y dices, hostia, es que esto no lo he pillado. Bueno, pues puedes ir a la página web, mirar la transcripción, la ves ahí y entonces puedes seguir. O sea que perfecto en este sentido. Muy bien, claro, ya os digo, no es tan fácil en este caso adaptarlo porque tenéis que usar algún software que después tenéis que adaptar o tenéis que pagar a alguien para que lo haga. Muy bien, venga, pues sigamos. Tercera de las 4 discapacidades por las cuales podríamos adaptar nuestra página web y hacerla más accesible. Discapacidad motora. Esto se refiere a cuando alguna persona pues tiene problemas utilizando el mouse o el trackpad o simplemente con las pantallas móviles, ¿no? Bueno, de hecho, uno de los grandes problemas es el típico síndrome de los dedos gordos, Alguien que tiene unos dedazos que, madre mía, que parecen manos, que resulta que con esos enlaces pequeñitos es imposible darle. Claro, un buen diseño responsive no debería tener ningún tipo de problema con un enlace pequeñito que le das al enlace y le das a 4 más a la vez. Bueno,
este sería un caso, pero luego también es un tema psicomotor que realmente pues lo que es coordinar el mouse o así, pues les es muy difícil. Bueno, pues la primera que deberíamos hacer es evitar enlaces pequeñitos, de tener que darle, yo que sé, a una crucecita pequeñita para que se cierren unos términos de servicio, o que sea una imagen que sea muy pequeñita que le tienes que dar ahí, que a muchas personas van a poder hacerlo sin ninguna dificultad, pero hay algunas que van a tener problemas. O sea que sobre todo intentemos evitar esos enlaces pequeñitos. Por otra parte, estas personas van a utilizar seguramente atajos de teclado. Bueno, yo de hecho utilizo atajos de teclado prácticamente para todo. En rara ocasión utilizo el trackpad si no es para moverme y hacer un clic en alguna parte. Pero, yo qué sé, cosas como, ¿sabéis? Por ejemplo, en WordPress, si estáis escribiendo un post y le dais a Control S, pues eso guarda. O sea, eso es como lo de guardar borrador, es con Control S, igual que lo hacíamos antiguamente en procesadores de texto y tal. Ahora ya todos van auto guardando y tal, ¿no? Pero Control S es de Control Save y es para guardar. Bueno, pues esto es vital para estas personas, que no tengan que ir cada vez con el trackpad hasta el botoncito y darle ahí y tal. De hecho, algunos deberíais hacer la prueba, esto está muy bien. Por cierto, os voy a dejar un enlace en las notas del programa de todos los atajos de teclado que utilizo en WordPress. Bueno, pues yo lo que diría es hacer la prueba de navegar por vuestra página web sin mouse. O sea, sin el mouse o sin el trackpad. Ir directamente y trabajar con el tabulado, con la tecla de Tab. Entonces, con el tabulado vais pasando de enlace a enlace, o mejor dicho, de elemento a elemento. Y con el Shift, la tecla de mayúsculas, Shift y Tab, vais hacia atrás. Os movéis adelante y atrás. Probadlo, a ver si es usable. Intentad navegar. Intentad ir al menú, desplegarlo, a ver si se despliega. ¿Por qué no? Porque hay algunos que, ojo, el problema sobre todo viene con temas de JavaScript o de CSS, porque a veces por CSS se elimina lo que es una especie de marco, que por temas de diseño se elimina una especie de marco que hay alrededor de las palabras cuando estás navegando con la tecla de tabulado. Vosotros, haced el experimento. Haced clic, por ejemplo, en la URL, y ahora le dais a la tecla de tabulado. Veréis cómo vais saltando de enlace a enlace. Bueno, seguramente si esto está bien, ese enlace debería estar como en un recuadro de puntitos. Si esto está, perfecto. Si no está, ahí tenemos un problema. Porque la persona no sabe dónde se encuentra, en qué enlace se encuentra o en qué elemento. Y a veces pasa con temas de JavaScript, que no se detecta. Entonces directamente se salta un menú, se salta un select, una opción. O sea que, ojo, porque deberíais poder pasar adelante y atrás. Los sliders, que ya sabéis que no me gustan para nada, en algunas ocasiones no son interactivas con el teclado. Entonces, la persona no puede pasar el slider adelante o atrás, no puede pasar página, por decirlo así, con el teclado. Eso es un problema. O sea, deberías poder moverte siempre con el tabulado y los intros o los espacios o como sea. O a veces incluso pasa con los pop-ups. O sea, salta un pop-up y no se puede cerrar con el teclado. Que diréis, bueno, pues le vas y le haces clic, ya, pero si tienes esta discapacidad motora, esto te va a costar mucho más. O sea, deberías con el tab o estar enfocado que con intro, con la tecla de Enter lo cierre, o con el tabulado poder ir a la crucecita, a la X de cerrar esa pop-up. Y lo mismo con los formularios. Los formularios tienen los selects, las casillas, los botones, los seleccionables. Todo esto debería ser factible hacerlo con el teclado. O sea que haced el experimento, ir a vuestra página web, intentar navegar, yo sé, pues a 4 o 5, intentar hacer una compra, todo este tipo de cosas solamente con el teclado, que básicamente son las flechitas, el tabulado, el shift y el intro. A ver si podéis, a ver qué pasa. Muy bien, y esto sería en tema de discapacidad motora, y finalmente nos vamos a las discapacidades cognitivas. Esta es la gran damnificada. Esto no se refiere a gente, yo qué sé, pues por debajo del nivel intelectual promedio o algo así, sino en general. Vosotros tenéis que pensar, y esto es muy curioso, os voy a dejar un enlace en las notas del programa de un estudio en el que se ve que los programadores y los diseñadores tienen una alta capacidad de comprensión del espacio y del razonamiento. Es muy curioso. Bueno, también es bastante intuitivo, ¿no? Porque una persona con sentido del diseño normalmente pues del espacio también tiene, y si es programador pues del razonamiento por el tema de los algoritmos, la lógica condicional, todas estas cosas. Bueno, pero claro, esto no pasa con todo el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Que esas personas que no son ni diseñadores ni programadores, pues no lo van a dar por sentado lo que alguien puede hacer. ¿Problema de todo esto? ¿Quién hace las páginas web?
Pues sí, efectivamente, diseñadores y programadores. Entonces hay algunas cosas que pueden dar por sentado, claro, evidentemente con la experiencia y a medida que van siendo más profesionales, pues esto lo van a ir puliendo y tal. Pero fijémonos en eso, simplemente que los que crean las páginas web no son los mismos que navegan por esa web. Que sí, que pueden navegar ellos mismos, faltaría más, pero ya me entendéis, ¿no? Entonces hay cosas que simplemente no se pueden dar por sentadas. De ahí que hay algunas ayudas que se pueden hacer, como por ejemplo la ruta de exploración, los breadcrumbs, las migas de pan o como lo queráis llamar. También hay temas, ojo con esto, por ejemplo, usuarios que tienen dislexia, que tienen problemas si el texto es muy largo. Bueno, de hecho, haced la prueba, por ejemplo, esto está muy bien, haced la prueba de poner un contenido que vaya de punta a punta, o sea, de punta a punta de la pantalla. O sea, una parrafada de punta a punta. ¿Qué va a pasar? Que os vais a perder. O sea, vais a leer una línea y cuando vayáis a la línea, al renglón de abajo, vais a ver que en muchas ocasiones no sabéis por dónde ibais. Entonces, el tema del uso de los H1s, H2, H3, bueno, todos los headings, a estas personas con dislexia les va a ayudar mucho a no perderse ahí. Y un ancho de página de aproximadamente unos 700 píxeles es perfecto porque es lo que estamos acostumbrados a leer en libros de texto. ¿Por qué no habéis pensado nunca por qué los libros de texto tienen columnas? No es para que sea más bonito, que también, sino para ayudar precisamente en esa lectura. En ese caso, si fuera un libro de texto estilo Biblia o esos pergaminos antiguos que iba de punta a punta, pues ya se dieron cuenta que no. Bueno, a ver, esos pergaminos tenían letras muy grandes, ¿no? Pero ahora que hacemos la letra chiquita, se juntarían y nos perderíamos. Bueno, pues en ese caso, un ancho de unos 700 está perfecto. Si utilizáis una pantalla completa, sin sidebar, sin barra lateral, que no sea demasiado ancha, porque entonces ahí la gente se pierde. Algunos blogs pasa, lo que sería la anchura del artículo es demasiado. Entonces te pierdes 2 o 3 veces a cada artículo para poder leerlo todo de principio a fin. O sea que importante esos 700 píxeles máximo. Bueno, ya os digo, haced la prueba, probadlo y veréis cómo realmente es mucho más fácil, mucho más agradable porque estamos acostumbrados a leer en dispositivos móviles, en tablets, libros. Claro, los libros no tienen la anchura de una pantalla entera. O sea que bien. Y finalmente el tema de los buscadores. Algo que va muy bien para esas personas que no saben exactamente qué buscar o cómo buscar es el autocompletado. Si empiezan a escribir, ya sea, y yo que sé, que haya errores tipográficos o yo que sé, que no saben exactamente cómo decirlo y escriben una parte de eso y, ojo, el software detecta lo que están buscando y les muestran en un listado desplegado debajo de lo que están escribiendo las opciones, perfecto. A veces igual están intentando buscar, yo que sé, algo en inglés, no saben exactamente cómo lo escriben, o un producto que saben cómo se dice, pero no saben exactamente escribirlo, o vete a saber tú qué. El hecho de que empiecen a escribir y de repente les aparezca debajo de lo que están escribiendo, ojo, y eso que aparece debajo, que puedan ir con el teclado, que puedan bajar con el teclado y seleccionar lo que quieran, o con el mouse, eso ayuda muchísimo. Esto lo hemos visto mucho, ¿dónde? En e-commerce, porque claro, en e-commerce sí que interesa, ¿no? Que encuentren el producto, entonces la gente se espabila. Pero sí, un buscador de estos automáticos. Os voy a dejar un par de plugins. Bueno, de hecho, hay un plugin para esto, para WooCommerce, os lo voy a dejar, y luego también en el curso de filtrado de WordPress, esto lo veis, y es posible poner un buscador que filtre, yo que sé, pues por títulos de artículos. Entonces, que empieza a escribir la persona y le aparecen ahí todos los artículos que empiezan o que contienen esa palabra. Te puedes decirle, bueno, cuando haya escrito, yo que sé, 4 palabras, por ejemplo, 4 letras, por ejemplo, o una palabra entera, entonces que busque los títulos y ya le vayan apareciendo ahí, entonces que con el cursor, con la tecla de la flechita hacia abajo, vaya bajando y pueda hacer intro donde haga falta. Bueno, pues eso ayuda muchísimo, porque en algunas ocasiones no saben escribirlo bien, no saben cómo buscarlo, solo saben una palabra y eso les va a ayudar mucho. En fin, señores, pues esto sería todo. Aquí, a ver, es difícil cumplir todo lo que hemos dicho, porque incluso yo seguramente que hay alguna cosa que no la tenga, pero más vale tener, yo que sé, un 70%, el máximo que podéis hacer y que esté dentro de vuestras posibilidades, de todas estas cosas hechas, que no directamente ninguna. Es decir, bueno, yo como es que esto es mucho trabajo, pues no voy a hacer nada. Ayuda mucho ya a usar de base un buen theme, por ejemplo, Genesis y los child themes oficiales, como decía antes al principio del episodio, ya vienen todos preparados para esos temas de usabilidad, la mayoría de los que hemos visto. Pero vamos, si queréis saber más sobre todo esto, os dejo un enlace de la w3.org que tiene un pequeño manual de usabilidad que está muy bien, empieza desde la base y os va a decir, porque de accesibilidad podríamos hacer un curso entero. Esto es solamente, bueno, si queréis un curso de accesibilidad me lo decís y lo monto, pero esto es solamente una entrega dentro del curso de usabilidad, porque creo que es imprescindible hablar de estas cosas. En fin, señores, pues
pues ahí queda. Como siempre, muchísimas gracias por todo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, vuestros me gusta y comentarios en iVoox. Gracias por estar ahí al otro lado, suscribiros a los cursos y hacer todas estas cosas. ¿Por qué? Porque sin vosotros esto no sería posible. Esto simplemente no sería. Señores, nos vemos esta noche en el Late Show a las 22:22, boluda.com/YouTube, y mañana, como siempre, a las 7:07 con un monográfico elegido por vosotros mismos. Hasta entonces, muy buenos días.